Entonces, necesitamos un primer problema NP completo. Y el señor Cook entonces encontró que el problema de satisfactibilidad era un problema NP completo. Entonces vamos primero a entender el problema. Siempre en este curso, lo primero hay que entender los problemas. Los problemas se expresan con entradas y con salidas. El problema de satisfactibilidad entonces fue demostrado en NP completo por Stephen Cook en 1971. Y eso significa que el problema es NP y significa que cualquier problema de NP completo puede ser reducido, cualquier problema de NP, no NP completo, puede ser reducido a SAT en tipo polinomial. Aquí me sobra esta C. Cualquier problema NP puede ser reducido a SAT en tipo polinomial. Eso es lo que significa que un problema sea NP completo. Entonces, ¿qué es el problema SAT? Entonces, el problema SAT tiene una entrada que es un conjunto de n variables booleanas como las que veíamos en los cursos de lógica proposicional y esas cosas. Esas variables van a ser la B1, B2, B3, Bn, y un conjunto de M cláusulas, C1, C2, C3 hasta Cm, ¿qué es una cláusula? Son fórmulas en forma normal conjuntiva. Quiere decir que son, vamos a mostrar los ejemplos, quiere decir que son, cada cláusula son disyunciones y la fórmula que expresan estas cláusulas es que la cláusula 1 y la cláusula 2 y la cláusula 3 y la cláusula M deben ser ciertas para que la fórmula sea satisfactible. Entonces se busca si existen valores de las variables que hagan que la expresión sea verdadera o sea satisfactible. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema donde hay tres variables, X, Y y Z, y tenemos cuatro cláusulas. La primera cláusula dice X o no Y o Z. La segunda cláusula dice no Y o Z. La tercera cláusula dice no X o no Y o no Z. Y la cuarta cláusula dice Y. Entonces, este es un problema donde hay cuatro cláusulas. Uno, dos, tres y cuatro. Y cada cláusula entonces está unido a la otra. Cada cláusula es una disyunción, que son disyunciones de literales, disyunciones de literales, disyunciones de literales, y están unidas por un i entre ellas. Entonces, esta, este conjunto de cláusulas es satisfecho si y solo si existe una asignación de verdad de X, Y, Z, tal que satisfaga la cláusula 1 y la cláusula 2 y la cláusula 3 y la cláusula 4. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para que esta fórmula sea satisfactible, la única manera de satisfacer la cláusula 4 es con Y igual a verdadero. Entonces, Y tiene que ser verdadero. Voy a poner aquí un... voy a tratar me estoy preguntando, ¿será que esta cláusula es satisfactible? ¿Será que esta fórmula es satisfactible? Entonces yo digo, Y tiene que ser verdadero, pues porque es la única manera de satisfacer una cláusula que tiene solo Y. Si Y es verdadero, entonces, por ejemplo, aquí no Y es falso. Y si no Y es falso, entonces la única manera que la segunda cláusula es satisfecha es con Z igual verdadero. Y entonces ya satisfice la segunda. Ahora, si Y es true y Z es true, entonces, si Y es true, no Y es falso. Si Z es true, ya la primera cláusula está satisfecha, luego X puede ser cualquier cosa. Ya tengo satisfecha la primera, la segunda y la cuarta, falta satisfacer la tercera. Pero la tercera tengo no Y y tengo no Z, o sea que si Y es true, no Y es falso, si Z es true, no Z es falso. Entonces la única manera de satisfacer la tercera cláusula es con X igual a falso. Y entonces acabo de encontrar una asignación de verdad, que es que X es falso, Y es true y Z es true, y esa asignación hace verdad esta cláusula, porque si Z es true, entonces esta cláusula es true, esta cláusula es true porque Z es true, esta cláusula es verdadera porque X es falso, por lo tanto no X es verdadero, las otras dan pero verdadero o falso a verdadero, y esta cláusula es verdadera porque Y es verdadero. O sea que para esta instancia, la respuesta al problema de satisfactibilidad es sí, sí es satisfactible, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué tan rápido puede encontrar una asignación que satisfaga, un conjunto de cláusulas? Y entonces la respuesta es, pareció fácil aquí en este ejercicio, pero la respuesta no, ese es un problema NP completo.
O sea que nadie le ha encontrado todavía una manera eficiente de resolverlo. Pero NP completo no significa realmente eso. NP completo significa es NP, o sea, se verifica polinomialmente y rápido. Y segundo, cualquier problema del NP se reduce a este problema de satisfactibilidad. O sea que el problema de satisfactibilidad es capaz de resolver cualquier problema de NP completo bien codificado, bien reducido. Entonces, primera, entonces, estamos buscando el primer problema de NP completo. Nuestro candidato, nuestra propuesta es ese primer problema de SAT, que fue el primero que fue mostrado en NP completo por Cuco. Y entonces lo que estamos ahorita es mostrándoles por qué el problema es NP completo, pero no vamos a poder hacer esa demostración, insisto, porque en el alcance de este curso no está esa demostración. Pero hay cosas que sí están en el alcance, muestro yo mismo que me preguntaron. Sí, ya vamos a hacerlo aquí con este problema. Entonces, vamos a probar primero que SAT es NP. Entonces, ¿qué significa que un problema sea NP? Entonces, un problema es NP si puedo verificarlo polinomialmente, puedo verificarlo en una máquina determinística en tiempo polinomial. Me están preguntando por el chat qué significa verificarlo. Entonces, significa que tengo que dar un algoritmo para dos cosas. Para que si una instancia es positiva, entonces da un algoritmo que tenga un certificado y con ese certificado yo pueda verificar que la instancia es positiva, o sea que es satisfactivo. Y dos, que ese algoritmo para instancias negativas no haya certificado, no exista certificado posible. Es decir, que yo no pueda engañar a ese algoritmo diciéndole, mire, esta instancia es positiva, con una instancia negativa, decirle, mire, esta es positiva y este es el certificado y esa cosa pase la prueba. Entonces, verificar significa dar un algoritmo típicamente que dada la respuesta, que dada digamos, la respuesta a un problema de decisión es sí o no. Entonces no es suficiente que me digan sí o no, sino que me dicen, vea, este sí, y estos datos certifican eso. Entonces, esos datos deben ser de tamaño polinomial en función del tamaño de la entrada y deben servir para verificar que la entrada es positiva. Y no debe existir ningún certificado que me permita certificar una entrada que es negativa. Entonces, me explico para este caso de SAT. Si la entrada es satisfactible como la que vimos aquí atrás, como esta, entonces es porque existe al menos una asignación de valor a las variables que hacen que la fórmula sea cierta, ¿sí? Como esta que vimos aquí. Eso querría decir que es positiva. Entonces, ¿cómo voy a verificar una entrada que sea positiva? Entonces, dada esa asignación, o sea, esa asignación de variables es mi certificado. Y entonces yo digo, verificar que una cláusula evalúa verdadero es verificar que cada cláusula evalúa verdadero. O sea, si a mí me dicen, mire, Juan Francisco, esta entrada es una instancia positiva y se lo puedo certificar por medio de esta asignación, entonces, por medio de esta asignación que está aquí señalada, entonces, primero, como esta cláusula tiene tres variables y cuatro, como esta fórmula tiene tres variables y cuatro cláusulas, mi certificado no tiene sino longitud 3. Me dice cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Mi certificado es del tamaño del número de variables que existe. Porque me dice la variable 1 interprétela como true o como false. La variable 2 como true o como false. Me dicen cómo y esa asignación es mi certificado. Y entonces yo digo, bueno, pues si usted me dio esto, voy a empezar a probar que esto funciona. ¿Cómo lo pruebo? Cojo la cláusula número 1 y miro si alguno de sus literales es verdadero. Si alguno es verdadero, y eso significa ir por cada uno de los literales. Si alguno es verdadero, entonces digo, chequeada esa cláusula. Cojo la cláusula 2. Si alguno es verdadero, digo, chequeada esa cláusula. Cojo la cláusula 3, hago lo mismo y cojo la cláusula 4 y hago lo mismo. Entonces, mi algoritmo es cláusula por cláusula, chequee si con la asignación que me dieron funciona. Y fíjense que mi algoritmo entonces es polinomial en el número de cláusulas. Si había m cláusulas, mi algoritmo hace m trabajos. ¿Cuál trabajo? El trabajo que hace es mirar si alguno de los literales es verdadero. Como hay n literales, el trabajo no es mayor que n. No puede haber una cláusula con más de n literales porque no tendría sentido.
Entonces, cada cláusula la evalúo en orden n, y como son m cláusulas, entonces mi algoritmo es de orden m por n para verificar si esta cláusula, si esta asignación de variables satisface la cláusula. Entonces, si la fórmula era satisfactible, si la entrada era satisfactible, entonces ese certificado existe, y apenas me lo entreguen, yo evalúo muy rápidamente, verifico muy rápidamente si que esa cláusula es satisfactible. Entonces, eso es lo que significa verificar. Para quien me preguntó, John, creo. John, sí, John me preguntó. Entonces, eso es lo que significa verificar. Pero hay otro tema que hay que probar con la verificada, o sea, es que hay que darle al algoritmo. Entonces, aquí yo digo, el algoritmo de verificación es reemplazar en cada cláusula la asignación, y si cada cláusula evalúa verdadero, entonces el algoritmo da verdadero, que fue lo que yo hice aquí cuando les estuve hablando de esto. Dije, X es falso, entonces da falso, no Y es verdadero, entonces esto ya, no Y es falso también porque Y es verdadero, y Z es true, entonces esta cláusula da falso o true, por lo tanto esta da true. Hago lo mismo con esta, y como aquí está el Z me va a dar falso o true, entonces me da true. Aquí me va a dar no X que es true, o no Y que es falso, no Z que es falso, entonces me va a dar true, y aquí me va a dar true. Entonces hice eso en cada una. Hacer eso me cuesta n por m, donde en el peor de los casos, m el número de cláusulas, n el número de variables. Entonces acabo de verificar en tiempo polinomial una fórmula, y eso lo hago siempre. Pero es muy importante también mostrar que nadie me puede engañar. Es decir, que a mi verificador no me puede llegar una instancia negativa y alguien que me diga, vea, utilice esta asignación, y yo diga que es positiva. ¿Y por qué no me pueden engañar? Pues porque si yo hago esa verificación y alguna de estas cláusulas da, y todas las cláusulas dan verdadero, pues es porque hay una asignación que funciona. Y no me pueden dar un certificado que no funcione, no me pueden dar una asignación que dé la impresión que funcione, pero no funcione. Eso es imposible, porque yo simplemente lo único que hago aquí es mi algoritmo lo que hace es reemplazar y mirar. Luego, no hay manera de que me engañen. Si me dicen Y es true, Z es true y X es true, y esa funciona, pues yo voy a mirar y no funciona. Entonces digo, no, eso no certifica su instancia, no me sirve. No hay manera de certificar una instancia que sea insatisfactible. Entonces, eso es verificar yo. Verificar, y el tiempo polinomial es decir, cuánto se demora mi verificación. Y mi verificación debe ser polinomial en el tamaño de la entrada. Entonces, por eso siempre es muy importante mirar cuál es el tamaño de la entrada. Entonces, y el tamaño de la entrada, ¿cómo se mide? Entonces, en este caso, número de variables y número de cláusulas. Entonces, en esas dos variables puede ser polinomial. Dependiendo del problema, uno mira cómo mira el tamaño de la entrada. ¿Listo? Bien. Ahora, segunda parte para probar que un problema es NP completo. La primera es que es NP. Ya lo acabamos de mirar. La segunda es que es NP duro. Entonces, esta demostración es la que yo digo que no podemos hacer en este curso, pero les voy a dar la intuición que hay detrás de la demostración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que probar que cualquier problema NP se reduce en tiempo polinomial a SAT. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Cook? El señor Cook dijo, yo tengo una definición de máquina de Turing no determinística. Yo ya sé que es una máquina de Turing no determinística. Y esa máquina resuelve un problema NP. No NP completo, NP. Esa máquina resuelve un problema en tiempo polinomial, el que sea, en tiempo polinomial, no determinístico, pero en tiempo polinomial. Entonces, cojo esa máquina que resuelve ese problema, y lo que hago es producir, como yo sé cómo son las máquinas, la idea es que yo sé cómo son las máquinas de Turing tienen estados y tienen cintas y tienen programas y tienen cosas. Entonces yo cojo una máquina de Turing, y a partir de la máquina de Turing que resuelve mi problema, produzco una fórmula en forma normal conjuntiva, ¿sí? Que es la entrada para SAT, tal que si la máquina con una entrada aceptaba la entrada, entonces la fórmula es satisfactible. Y si la máquina no aceptaba la entrada, la fórmula es insatisfactible. Y además, esa fórmula es de tamaño polinomial en el tamaño de la máquina. Entonces, el número de variables que se necesitan para codificar esa máquina en una fórmula es polinomial con respecto al tamaño de la máquina.
y el número de cláusulas que se necesitan es polinomial con respecto al tamaño de la máquina. Eso fue lo que hizo el señor Cook, pero obviamente eso no se hace en una paginita aquí, sino que pues los invito al que quiera entender cómo funciona eso, busque Stephen Cook, la prueba de que SAT es NP completo, y pues van a encontrar toda una demostración. Hay que entender muchas cosas para poder entender esa demostración, particularmente hay que entender qué es una máquina de Turing no determinística y cómo funciona. Si uno no logra entender eso, no logra entender la transformación que hicieron para convertir la máquina en una fórmula. Y entonces la máquina dice que sí, si la fórmula es satisfactible, la máquina dice que no, si la fórmula no es satisfactible. Él probó eso y cuando probó eso, entonces probó que cualquier problema que se resuelve con una máquina no determinística en tiempo polinomial se resuelve por vía de SAT. Y, y encontró el primer problema NP completo para la gente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que Cook haya probado que SAT es NP completo? Entonces, primero, muy importante, si alguien llegara a demostrar que SAT puede ser resuelto en tipo polinomial, entonces cualquier problema NP se puede resolver en tipo polinomial, cualquiera. Y eso es muy importante para el mundo de la computación, porque eso es lo que le da fuerza a la dificultad. Y es que son tan difíciles que si se resolviera el tipo polinomial, cualquiera resolvería el tipo polinomial. Y eso es lo que le da fuerza a uno creer que son difíciles, no que, pero son difíciles intrínsecamente, no que a nadie se le ha ocurrido cómo resolverlos bien. Y, y segunda implicación muy importante, si yo cojo SAT y lo resuelvo y lo reduzco a cualquier otro problema de NP, entonces ese otro problema de NP sería duro, porque si cualquier problema se reduce a SAT y SAT se reduce a NP en tiempo polinomial, entonces cualquier problema se reduce a ese problema otro en tiempo polinomial. Entonces, probar que un problema es NP duro es simplemente reducir SAT a ese otro problema. Digo, porque ese es el primer problema que tenemos. NP completo. Cuando tengamos otro, ese otro también podría ser usado para reducir. Y cuando tengamos otro, y lo que vamos a tener es un acervo grande de problemas. Y eso es lo que sigue en este curso. Ya tenemos un problema NP completo. Vamos a probar que ese problema se reduce a otro problema que se llama 3SAT. Entonces tendremos un segundo, y vamos a probar que el problema es NP, entonces tendremos un segundo problema NP completo. Luego vamos a probar que este problema se reduce a otro que se llama Integer Programming en tipo polinomial y que ese otro problema es NP. Entonces tenemos que este problema también va a ser NP completo. Luego vamos a probar que 3SAT se reduce a un problema de grafos que se llama Vertex Cover en tipo polinomial. Luego Vertex Cover también va a ser NP completo. Luego vamos a probar que este problema de grafos se reduce a este otro problema de grafos que se llama Max Click y entonces también va a ser NP completo. También vamos a probar que Vertex Cover se reduce a Subset Sum y ese también es NP completo. Y lo que vamos a hacer en estas clases que nos faltan es probar muchos problemas son NP completos para que quede claro lo que significa probar que un problema es NP completo. Y entonces, para los que me preguntaban, el examen lo que hace es verificar que ustedes comprendieron lo que eso significa, probar que un problema es NP completo. O sea, que comprendieron qué significa P, qué significa NP, qué significa reducir en tiempo polinomial, y ese tipo de cosas. Y lo que vamos a hacer es muchas preguntas de tipo conceptual para que ustedes puedan demostrar que comprendieron estos conceptos. Y tal vez meteremos una o dos reducciones, pero como van a ver, reducir no es una cosa sistemática o automática, sino que tiene siempre una parte de creación, como de arte. Entonces, difícilmente vamos a ponernos en un examen a inventarse una reducción, porque para inventarse una reducción hay que tener un contexto en el cual uno está tranquilo y empieza a pensar y hace cosas hasta que la encuentra. Luego, un examen no es el espacio para eso, pero un examen sí es el espacio para saber si entendieron los conceptos, si logran, si las reducciones que ya hicimos las entendieron y si alguien les presenta una reducción nueva, si logran enfrentarse a ella sin que ustedes tengan que ser los que la produzcan. Y eso es lo que vamos a medir en el examen. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí.